Buenas noches, que el Señor le bendiga. Le voy a pedir si podemos cerrar nuestros ojos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche, porque tú nunca llegas tarde, porque todo es hermoso en tu tiempo, y porque tú estás haciendo cosas que nunca antes vimos, Señor. Y somos testigos de tu mano poderosa. Gracias por tu palabra, Señor. Envíala con poder, con autoridad, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, esta palabra tiene tres partes. La primera parte es como cuando tu papá te dice, vení, necesitamos hablar. Así que quédese tranquilo, esa es la primera parte nada más. En la segunda parte viene el alivio. Y en la tercera parte viene el desafío. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 6, versos 43 al 45. ¿Lo tienen? Amén. Amén, gracias. Dice, vamos a leer de acá la pantalla. Ningún árbol bueno da fruto malo. Tampoco da buen fruto el árbol malo. A cada árbol se le reconoce por su propio fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien. Pero el que es malo, de su maldad, produce el mal. Porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Amén. Amén. Dice que ningún buen árbol puede dar malos frutos, ¿verdad? Y Dios nos compara a un árbol. Y yo pensaba, ¿no?, que la manera de evidenciar cómo está nuestro árbol, cómo está nuestra vida, es la manera en que nosotros hablamos. Y leí una ilustración. Vieron que cuando una persona está en ebriedad, se le suelta la lengua, ¿no? Se le traba un poquito. Y muchos dicen que dicen cosas que no quisiesen. Pero resulta que la Biblia enseña que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que si ustedes ven a alguien borracho, ebrio, que dice cosas de más, en realidad lo que está diciendo es lo que hay en su corazón, lo que está pasando ahí adentro. Lo que pasa es que la educación, la sociedad, los límites sociales han hecho que él le ponga riendas a lo que hay en su corazón. Lo mismo producen a veces nuestros pequeños hijos cuando no se portan bien y decimos cosas de la manera inapropiada, en el volumen inapropiado, y en realidad eso es lo que hay en nuestro corazón. Y así es como somos. Y saben, en el corazón del hombre hay una guerra. Una guerra, y el Señor quiere mostrarnos qué es lo que está sucediendo en lo profundo de nuestro corazón. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué hablamos todo el día? Porque allí donde esté tu tesoro, allí está tu corazón. ¿Qué es lo que tú atesoras? ¿Qué es lo que más quieres lograr en esta vida? ¿Qué es aquello que te quita el sueño? ¿Es tu trabajo? ¿Son tus hijos? ¿Son tus anhelos personales? ¿Es alguna persona que no la puedes sacar de tu vida? ¿Qué es aquello que ocupa mucho tiempo en tus pensamientos? ¿Es el reino de Dios?
o es nuestro reino? Un autor dice que tenemos una lucha en el corazón entre mi reino y el reino de Dios. Y él define nuestro reino como un pequeño y claustrofóbico reino personal versus un reino de fronteras expansivas, que es el reino de Dios. Y da una ilustración muy linda, ¿no? Dice que llega un padre a su casa y en su casa tiene sus reglas. Y la regla de este hombre es que sus hijos tienen que dormir a las 9 de la noche. Temprano, ¿no? No sé cómo hacía mi papá, pero él lograba que yo duerma esa hora. Necesito que me ministren para que yo pueda impartir eso. Y llega este hombre a la casa cansado de un día largo de trabajo, muy agotador, y sus hijos están saltando en la pieza y hacen berrinche. Van y le dicen que ya es hora de dormir, a las 9 se duerme en casa. Los chicos se acuestan, pero al rato vuelven a saltar, a gritar, a querer jugar. Y este hombre entra a la pieza y le dice: ustedes no tienen ni idea lo que he pasado hoy, lo que he tenido que aguantar en mi trabajo. Cada pedazo de pan que llevan a su boca lo produzco yo. Las zapatillas que llevan puestas, yo las pagué. Y no son capaces de dormir a las 9 de la noche, de respetar el descanso de la casa. Y el autor de este libro decía: ¿ustedes piensan que los niños son ministrados con las palabras de ese padre? Porque si hubiesen infringido una ley o un mandato del reino de los cielos, su cólera sería aceptable. Jesús echó a latigazos a los mercaderes del templo, pero en este caso este hombre se refería a su reino, a su regla. Habían violado su infalible regla de dormir a las 9 de la noche. Creo que usted puede tener muchas anécdotas parecidas, cosas parecidas que le pasan en la vida. El corazón está lleno de quiero, anhelo, necesito, deseo. Pero esas cosas tienen que ver con mi vida, con lo que yo soy, con lo que yo quiero. Y el Señor quiere llevarnos a que nosotros podamos vivir la vida que Él quiere. La vida reemplazada, que Jesús viva a través nuestro. Entonces, este es uno de los capítulos más difíciles para mí de la Biblia. Porque yo me analizo y a veces pienso que soy un buen árbol. A veces digo, estoy plantado junto al río de Dios. Y hay veces que siento que ojalá algún fruto seco salga de mi vida. Quisiera ser una nuez, que duran un poco más, que no se caen. Y yo le preguntaba: Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque muchas veces pensamos que somos ese buen árbol y otras veces decimos: yo no estoy dando fruto. Yo quisiera dar fruto, pero no estoy dando fruto. ¿Seré un mal árbol? El apóstol Pablo dice de sí mismo que debe cuidarse, no sea que él, siendo heraldo, llegue a ser descalificado. Y si el apóstol Pablo tenía esa preocupación, yo también la tengo. Y estuve pensando esta semana y dije: Señor, decime que somos buenos árboles, por favor. Decime que hay esperanza para nosotros. Decime que hay esperanza para nuestra ciudad, para nuestra congregación. Decime que todavía tienes planes con nosotros. Señor, tu palabra no puede ser burlada. Si tú dices que nuestro fruto evidencia quiénes somos, Señor, yo quiero esos frutos. Y el Señor me decía algo muy simple, ¿no? Yo pensaba en mi mente, no es que Dios viene con palabras audibles, sino que yo siento al Señor hablando en mi corazón. Y era como un profe de primaria, ¿no? Y decía: ¿qué necesita un árbol para dar frutos? Una semilla. Sí, porque necesita crecer ese árbol, ¿no? Y yo decía: bueno, Señor, ¿tengo tu semilla?
Sí, ustedes tienen mi semilla. Cada sábado que vienen, reciben la semilla de parte de Dios. Cada vez que escuchan su palabra, reciben la semilla de parte de Dios. Cada vez que leen su palabra, cada vez que escuchan un mensaje del cielo, tenemos una semilla que no se marchita, que no envejece, una semilla que permanece durante el tiempo. Así que usted y yo tenemos un montón de semillas. Necesita además esa semilla buena tierra. Y ahí ya se complica un poquito más, porque la tierra es símbolo de tu corazón y de mi corazón. Entonces, a veces sucede que la semilla es plantada en un terreno árido. Pero qué bueno que el terreno, por más árido que sea, uno lo puede labrar. Y el Señor me hacía ver cómo la alabanza, la adoración, la devoción a nuestro Dios comienza a arar la tierra de tu corazón y de mi corazón. ¿Quién quiere dar fruto esta noche? ¿Quién desea dar fruto? ¿Saben? El Padre espera frutos de ti. Según Juan capítulo 15, dice que el que permanece en él lleva mucho fruto. Entonces necesitábamos semilla y tierra. Y bueno, yo canto en la iglesia, Señor, alguito me tenés que dar a la tierra, y semilla escucho. Y a veces hasta tú me permites dar semilla. ¿Qué más falta? Y el Señor es como que te mira y te dice, vos sabés qué más falta. Y de repente el Señor comienza a trabajar en nuestra vida y comienzan a suceder cosas que antes no sucedían. El Señor, al comenzar este año, me había dado una palabra que decía, el pueblo, mi pueblo necesita 3 cosas: gracia, verdad y el Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando un árbol deja de tener agua? Imagínense un árbol hermoso, lleno de frutas. ¿Qué fruta le gusta a usted? Las manzanas. ¿Quién? El mango. Me hace acordar a un pueblo de Jujuy lleno de mango. La palta, ¿eh? Tan codiciada. Yo creo que la vamos a cambiar por lingote de oro a la palta en cualquier momento. A mi esposa le gustan las sandías. Y sucede que cuando tenemos esas 3 cosas, tenemos una buena tierra, tenemos semilla y tenemos agua, podemos ser fructíferos. Y el Señor me decía que Él estaba abriendo un tiempo donde el Espíritu Santo venía como agua. Y todo lo que estaba seco y todo lo que estaba sin frutos iba a comenzar a dar frutos. Yo comencé diciendo que todo es hermoso en su tiempo. El libro de Eclesiastés dice, y que todo es hermoso en su tiempo. En el tiempo de Dios hay un tiempo para cada cosa. Y Dios está comenzando, desde que comenzó este año, a moverse en la fase espiritual, a mover el Espíritu Santo en nuestro interior, a movilizar una parte de tu ser y de mi ser que existe y que a veces está un poco dormida, y es el Espíritu Santo. Me llamó mucho la atención que comencemos con un testimonio, porque esta semana estuve lleno escuchando testimonios de lo que Dios está haciendo hoy, ahora. Y yo me maravillo de ver la mano de Dios. Esta mañana me contaba una hermana que Dios le había sanado a su hermana de cáncer. La chica está viviendo en el sur y tenía problemas en los ovarios y la llaman a su mamá de Salta porque no le gustaba nada lo que estaban viendo. Y le hacen el prequirúrgico y le dicen, necesitamos hacer un análisis más profundo porque vemos que no nos gusta lo que estamos viendo. Y en eso orábamos, sobre todo su hermana. Resulta que cuando le hacen el prequirúrgico,
estaba la mamá esperando que salga de la médica para darle las noticias, y resulta que al lado del quirófano había un parto. Entonces atendió el parto y después de una hora salió recién a dar las novedades, ¿no? Imagínense los nervios de la madre. Me han dicho que iba a estar 20 minutos, hora y media, y no sale, ¿no? Y la médica sale y le dice: mire señora, yo no sé qué pasó, pero no encontramos nada. No hay nada. No hay absolutamente nada. Nada. ¿Saben? Cuando vos le pones nombre y apellido al que tiene el testimonio, ya no es algo que Dios hizo, es algo que hizo en Noemí, quien yo conozco. Es algo que hace en tu hijo, es algo que hace en tu papá, es algo que hace en tu nieto. Dios comienza a decirte: yo estoy aquí porque quiero que dé fruto, e inevitablemente necesitamos del Espíritu Santo. Me contaba que otra hermana me contaba que tiene una fundación y están complicados económicamente. Le estaban por cortar la luz, le habían dejado de pagar la obra social, sus servicios. Tiene una fundación de contradicciones, y después de tocar todas las puertas, para no hacer largo el testimonio, antes, ya cuando ya no daba más, le decía: Señor, ¿dónde estás? ¿Qué pasa que no te veo? Le dicen desde Egesa, de Jujuy, que por qué no va al ente regulador y pregunta a ver qué pasa. Ya tenía que refinanciar. Y cuando llega ahí, este hombre le escucha. Dice que apenas entró, sintió la presencia de Dios. Y entró, habló con este hombre, y este hombre le escuchaba y le dice, la llama a la secretaria y le dice: punto número 1, llamar al gerente de GES. Punto número 2, dice que le decía a la secretaria: refinanciar la deuda. Punto número 3, hacernos cargo de la deuda. Punto número 4, hacer un convenio para hacernos cargo de la luz durante 6 meses. Y ella me decía esta mañana: Dios ha hecho un milagro en mi vida, porque yo no me merezco que Dios venga, que Dios intervenga, porque me siento seca, y Dios viene y pone de su Espíritu Santo en mí y me hace acordar de que Él es el Dios a quien yo sirvo. Y daba la gloria a Dios y se maravillaba, y yo me maravillaba junto a ella. Y saben, Dios viene a nuestra vida. Dios no necesita de un caminar, Dios irrumpe en tu vida. Hoy buscaba en la palabra de Dios la palabra de repente. Y la palabra de repente está a lo largo de todas las escrituras. El pueblo está angustiado, una vida está desenfrenada, y de repente Dios irrumpe en la vida. ¿Tú estás dispuesto a que Dios irrumpa en tu vida de repente? ¿Sabes? No necesitas más que un corazón humillado delante de Él. Un corazón arrepentido que diga: Señor, necesito a beber de ti. Dios quiere comenzar a actuar en tu vida de una manera sobrenatural. Dios nos ha hablado de que Él tiene dones espirituales listos para repartir. El hermano Federico nos hablaba de lo sobrenatural. Debemos vivir naturalmente sobrenatural, porque tenemos un Dios que es sobrenatural. Por años hemos rebajado la palabra de Dios al intelecto de los hombres, pero Dios es suprarracional. ¿Saben? Yo me emociono porque cuando conocí a Cristo, en mi familia se hablaba de los milagros y de las maravillas que Dios hacía en medio de su pueblo. Y de repente, este año viene Dios a decirnos que su agua se mueve de nuevo, porque a Él le ha placido así.
porque Él le ha placido que tú y yo experimentemos ese amor que solamente Cristo puede derramar en nuestros corazones. Jeremías 2:13. Sí. Muy conocido. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Yo le preguntaba al Señor, ¿por qué a veces no damos fruto, no? Si sentimos a Dios, si oramos, si venimos a la iglesia, de alguna manera nos ocupamos. Y el Señor me decía, yo entendía con este versículo, que hemos cavado cisternas. Dice la Biblia que el agua es símbolo del Espíritu Santo y es una fuente de vida. Es la fuente de la vida. Es aquello que le da sentido a la vida. Y cuando nosotros desviamos nuestra vida de lo que el Espíritu Santo puede hacer en nuestra vida, comenzamos a buscar la plenitud de nuestra vida en otras cosas. Dios ha puesto un hueco en tu corazón del tamaño del universo y solamente Dios lo puede llenar. Y saben, nosotros cavamos cisternas y podemos tener por momentos tiempos de felicidad, tiempos de paz, tiempos de alegría, de placer, pero saben, todo de este lado de la eternidad es pasajero. El agua o la felicidad que puede darte el dinero, la fama, el poder, la salud, la juventud, todas esas cosas se diluyen con el tiempo. Se nos escapan como el agua entre los dedos, porque el corazón está roto y solamente una fuente que brota desde adentro es la que puede llenarlo continuamente. El Señor me decía que Él estaba dispuesto a derramar de su Espíritu Santo, pero que no es tan sencillo como hacer una oración un día sábado. Y yo decía, pero Señor, Dios no es como el mesero que nosotros llamamos y le decimos, necesito más agua, necesito otra gaseosa. Dios es Dios. Dios es el Rey. Dios es el dueño. Y Dios es el Padre. Y Dios es el que entregó a su Hijo por nosotros. Y Dios es la fuente de amor. Dios quiere que nosotros podamos sacar de nuestro corazón todas esas cisternas rotas, todos esos embalses que hemos hecho para sobrevivir sobre la tierra, todas aquellas estructuras mentales, todos los anhelos personales, todas nuestras fortalezas, para que Él pueda derramar de su agua y que ésta no se pierda. Si todavía estamos nosotros en el centro de nuestro corazón, lo que de Dios se diluye con el tiempo. Él quiere estar Él en nuestro corazón. Él quiere ser el agua continua en nuestro ser. Y Él quiere maravillarse a través tuyo y a través mío. Dios nos ha llamado luz y sal de la tierra. Y yo no quiero, hermano, que usted salga diciendo, ay, no sé si seré un buen árbol, no sé si tendré fruto. Yo quiero decirle, usted es un buen árbol. Y tiene todo para dar un montón de frutos. ¿Saben? Yo le decía al Señor, Señor, dame de la gracia, porque yo le decía a mi esposo, diría, yo quisiera tener un balde lleno de fe, de semillas de fe, y comenzar a repartir. Y a veces meto la mano en el balde y no encuentro semillas. Y
¿Saben? El Señor es el que provee la semilla. El Señor es el que te hace el árbol frondoso que quiere que seas. Y el Señor quiere traer una temporada nueva a tu vida del Espíritu Santo. Una temporada donde el mover de Dios sea vívido en tu vida. ¿Saben? Dice que el apóstol Pablo iba camino a Damasco, suspirando, dice, sentimientos de muerte contra los cristianos. Y de repente, repentinamente, se le apareció Jesús. El apóstol Pedro había estado toda la noche tratando de pescar y no había pescado nada. Y Jesús se acerca y le dice: boga mar adentro. Y fue tanta la cantidad de peces que sacaron que se les rompían las redes. Tuvieron que llamar a otra barca. De repente el maestro interrumpe la escena. ¿Saben? A veces nosotros estamos remendando las redes de nuestra vida, de nuestra economía. Y cuando viene Dios, no te alcanzan tu barca para la bendición que Dios va a traer. Hermano, yo quiero alentarte a que tú puedas creer en un Dios de lo imposible. En un Dios que mueve montañas, en un Dios que transforma los corazones, en un Dios que sana a los enfermos, en un Dios que da vista a los ciegos. Aquellos que no pueden ver a Jesús lo van a ver por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué necesita el Señor? ¿Qué necesita de usted y de mí? Hombres y mujeres que crean que Él lo puede hacer. Que Él lo puede hacer contigo. ¿Tú crees que Dios puede hacer maravillas a través tuyo? Dios está deseoso. Dios está deseoso de cambiar los corazones, de transformar nuestra vida, de hacernos de nuevo, de llevarnos más allá de lo que hoy conocemos. Nuestra limitación humana planea de acuerdo a los alcances de nuestra vista. Pero Dios ve más allá del espacio y del tiempo. Dios ve generaciones. Dios ve en ti y en mí hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo que pueden proclamar el Evangelio de Jesucristo. Dios está abriendo un nuevo tiempo, un tiempo de lo sobrenatural. Y yo no me voy a asombrar de poder escuchar testimonios, dejar de asombrar de los testimonios que se van a levantar en este lugar. Dios va a hacer, Dios es fiel a su palabra. Cree, hermano, cree, porque al que cree, todo le es posible. Cree que Dios no ha terminado contigo. No ha terminado todavía. Cree que Dios recién está comenzando contigo. Todavía hay mucho camino por delante. El Maestro nos está llamando. No solamente a los pastores, a que tenemos el privilegio de poder servir en la casa, sino a cada uno de ustedes. Dios los está llamando. Dios está llamando a enrollarse en las filas y orar por cosas increíbles. Y el que se quiera subir a la barca del Señor va a poder ser testigo de las maravillas de Dios. Y el que no va a ser un simple espectador. Pero el Maestro te está llamando a la barca. Tú sabes, si has conocido a Dios, Dios es inconfundible en su corazón. Dios es inconfundible. Dios te lleva y te trae. Y Dios te activa de nuevo. Y como nos enseñaba el pastor, el Señor no te vuelve a jardín. El Señor continúa trabajando en tu vida en el punto que tú le has dejado. Ahí donde ha quedado tu relación. Cuán importante, hermano, es tener una relación personal con el Señor. Cuán importante es que el Espíritu Santo venga y riegue nuestras vidas cada día. Podemos tener la mejor disposición del corazón. Podemos tener mucha semilla, mucha palabra. Podemos escuchar, leer, pero sin el Espíritu Santo, sin el agua que da vida,
Solo tenemos muchas semillas. Solo somos potencialmente buenos. Pero el Señor quiere sacarte de la potenciabilidad y llevarte a los hechos. Dice la Biblia, en el libro de los Hechos, que Dios le dio una orden a los apóstoles antes de comenzar el ministerio que les había dado. Vamos a leer un momento el Hechos 2, desde el 1 al 7. ¿Se lee? ¿Sí? Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y todos atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Saben qué hace el Espíritu Santo? Te capacita, te empodera, te renueva, te restaura y no te hace callar. Cuando el Espíritu Santo está en tu interior, un común denominador, cuando está activo, cuando está fuerte, es que tú no puedes callarte, aunque quieras. Te arde el vientre, dice Jeremías, porque necesitas expandir la palabra de Dios, comunicar lo que hay del cielo para tu vida, para la vida del resto de las personas, para nuestra ciudad. Y saben, yo tomé esta palabra y dije, ¿qué dirán de nosotros? ¿No son estos Teresita, Joaquín, que hablan estas maravillas? ¿De dónde han sacado? ¿De dónde han sacado nuestros hermanos semejantes palabras? ¿Saben? El Espíritu Santo hace eso. En nuestra debilidad, Él se luce en medio de nuestra debilidad. Él nos fortalece y nos capacita para poder dar la palabra de vida eterna. Hermano, hoy lo quiero llevar a que salgamos de nuestro pequeño, claustrofóbico reino personal y extremos a formar parte del reino de fronteras expansivas de los cielos. En nuestro reino, nuestros pensamientos están llenos de ¿qué comeré? ¿Qué vestiré? ¿Qué pasará mañana? En su reino estamos atentos a la voz del Señor, porque Él ha prometido darnos todas las cosas que necesitamos. Busca primeramente su reino y su justicia. Su palabra no caduca, hermano. Busquemos primeramente su reino. Busquemos su reino. Soltemos nuestro reino personal y busquemos su reino. Y te vas a maravillar de lo que Dios va a hacer en tu vida. Suelta las riendas de tu vida y dásela al Espíritu Santo, porque los que son guiados por el Espíritu Santo van de acá para allá, según el Espíritu sopla, así como el viento. Así somos, usted y yo. Así somos los hijos de Dios. Dios nos habla, Dios nos lleva, Dios nos trae. Usted puede pasar esto por alto. Puede salir de acá y comerse una pizza, compartir con hermanos. Usted puede hacer una oración, o usted puede hacer una oración en su corazón.
que es la oración que yo quisiera hacer junto a todos ustedes. Y es pedirle al Señor que aumente mi fe para creer que eso sí es posible. Que sí voy a ver las maravillas de Dios. ¿Saben qué hermoso es cuando vos comenzás a ver que las cosas suceden? Cuando era joven decía, Señor, si has hecho a él, a mí también, yo no tengo lepra. ¿Ah? Dejemos de pedirle peras al olmo. Si nuestro corazón no está bueno, por más que nos esforcemos en no decir ninguna mala palabra, nos va a salir. En más que tratemos de corregir nuestra disciplina, si el corazón no cambia, es simplemente cuestión de tiempo. Lo bueno es que Dios ha venido y ha limpiado y quitado de nuestra vida toda iniquidad. Y necesitamos pedir al Espíritu Santo que eso se active en nuestra vida. Amén. ¿Está preparado para un repente del Espíritu Santo? Póngase de pie.